¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en la segunda charla de este conversatorio sobre las carreras del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, el IUPFA. Y hoy, a la hora de la tarde, tenemos a Ricardo Nievas, que nos acompaña, que nos va a contar un poquito sobre sus dos carreras, porque en realidad nos va a contar sobre las dos carreras que coordina, nos va a contar sobre si estuvieron acá, y además yo le veo cara conocida porque creo que lo he visto ya en la televisión, me parece que es la cara que representa al IUPFA cuando algunos sucesos aparecen en los medios. Me presento y después seguimos. Bueno, mi nombre es Ricardo Nievas, soy el director de carrera del área de siniestros. Desde el punto de vista de mi formación, soy licenciado en seguridad, egresado acá del Instituto Universitario. Eso te iba a preguntar, si egresaste acá. Exactamente. Una de tus carreras, sí, porque tenés... Exactamente, la carrera que no es específicamente esta, ¿no? Sino que la licenciatura en seguridad, allá por el año 2006 me egresé. Después también tengo un curso de posgrado, era sobre seguridad y higiene laboral, también que se dictaba acá en el Instituto Universitario. Estoy ya terminando el último trabajo práctico para una maestría en gestión de riesgos, una maestría que estoy haciendo a través de la Universidad Murcia, que tiene que ver justamente con gestión de riesgos, basado en la norma ISO 31000, que también está con esta temática, ¿no?, que vamos a desarrollar después. Y yendo un poco mucho más para atrás, bueno, yo soy retirado de Policía Federal, me retiré como subcomisario de Escalafón Bomberos, así que bueno, también ahí viene toda mi relación con las emergencias y los desastres. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa los riesgos? Si tuviéramos que explicarle a alguien... Te entiendo porque tenemos... ¿Qué lado va? Porque riesgos de desastres... Tenemos un problema. Mi casa es un desastre. Bueno, pero eso ya es una cuestión personal, nosotros vamos más hacia la comunidad. Sí. No, tenemos un problema, ¿no? Vamos muy seguido al psicólogo que le hacemos gestión de riesgo de desastre porque no saben, cuando decimos estudiamos esto, dicen, ¿y eso qué es? O sea, un problema de identidad, un poco, ¿no? Pero explicándolo rápidamente, se los confunde mucho con higiene y seguridad laboral, gestión ambiental, sí. La licenciatura en seguridad. Bueno, en realidad, si nosotros tomamos para ubicarnos en nuestro campo disciplinario, es la seguridad. Dentro de la seguridad hay dos grandes ramas, que tienen dos nombres en inglés porque no hay en castellano un nombre que nos pueda determinar, que es Security Safety. Security es toda la seguridad relacionada a todas aquellas acciones, estrategias que vamos a tomar para prevenir y combatir delitos, que es un poco lo que hace, o sea, la figura arquetípica es el policía, ¿no? Investigación. Y el safety, que es lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con los riesgos en general, todos aquellos riesgos que generan un daño a las personas, a los bienes y al ambiente. Ahí estamos, dentro del safety, pero a su vez tiene como otras ramitas, ¿no? O sea, ahí es donde viene la higiene y seguridad laboral, donde la higiene y seguridad laboral se especializa en, justamente como el nombre se indica, ¿no?, seguridad e higiene. La seguridad en el ámbito de trabajo, para evitar que un trabajador sufra un accidente, por su seguridad, o contraiga una enfermedad profesional, que ahí viene lo de higiene. Después tenemos también otra rama que puede ser la gestión ambiental, todas aquellas medidas tendientes a evitar de que el ecosistema pueda sufrir algún tipo de daño. Tenemos la gestión integral de riesgo de desastre, ahí llegamos a la nuestra, ¿no? Nosotros, o sea, aquel egresado, futuro egresado, está dentro de este campo también, que en realidad a lo que apunta es a la gestión de riesgo de desastres, o sea, desastres o emergencias, o sea, el abordaje de las emergencias y desastres. No siempre tenemos que pensar en el gran evento, ¿no?, en el gran tsunami, sino también en otros, como después vamos a estar desarrollando seguramente en otros eventos, que es necesaria una formación específica. Porque ocurre muchas veces que se confunde. A que hace higiene y seguridad laboral le exigen o le piden que hagan algún trabajo sobre gestión de riesgo de desastre, o sea, cómo prevenir una inundación. No, quien hace higiene y seguridad laboral sabe de riesgo laboral. Entonces, claro, es lo mismo que a nosotros nos digan que hagamos un estudio ergonómico de un puesto de trabajo, ¿no? Eso lo hace. Entonces, ahí es donde ya empezamos. Y ahí como, a ver, vos no podés prevenir la inundación. ¿Y cómo prevenís cómo te anticipás? Bueno, ahí es un poco el gran... O sea, la carrera de ustedes va a poder ser anticipar que... No, o sea, no tener, o sea, un poco en emergencias y desastres también se tiene la idea de ser reactivo
y en realidad tenemos que ser proactivos, lo que un poco decís vos, ¿no? O sea, ser reactivo es, frente a la ocurrencia del evento, no sé, el incendio, la inundación, voy y actúo. O sea, sobre las consecuencias. Cuando nosotros decimos gestionar, hay pasos anteriores. Por eso nosotros a los alumnos les enseñamos matrices, herramientas de gestión que permitan identificar los riesgos, reducirlos. Reducirlo es prevenir o mitigar, ¿no? Sí. Prevenir significa eliminar el riesgo. Es muy difícil eliminar un riesgo porque en una zona sísmica no podemos evitar que no ocurran terremotos. Técnicamente claro. No se puede. Sí mitigar, que es atender los efectos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en zonas sísmicas se exigen construcciones sismoresistentes, sistemas de alerta formas de evacuación, si tuvieran que entrar los bomberos, la policía. O sea, el evento va a ocurrir, no podemos evitar, pero si nosotros trabajamos en eso vamos a reducir los daños. Entonces, primero identificamos riesgos, después trabajamos en cada uno de esos riesgos, de qué manera podemos eliminar o reducirlos. Si los identificamos como ocurrentes, nos preparamos para cuando ocurra, ahí donde vienen todos los planes de contingencia, los planes de respuesta. Okay. Respondemos, ahí recién está la respuesta. Yo, la verdad es que no tengo ganas de hacerte muchas preguntas. Esto no es un programa de radio del IUPA, es una charla de carrera, es un conversatorio de carrera para avanzar, porque se me ocurrieron un montón de cosas para preguntarte, pero no puedo ir por ese lado. Y después tenemos la recuperación también, porque todo el mundo piensa que los eventos adversos, las emergencias, terminan cuando se van los medios que lo están cubriendo, o se van los bomberos porque extinguieron el incendio, o pasó el terremoto. No, después hay toda una recuperación, ya sea rehabilitar, que es brindar los servicios básicos esenciales, por ejemplo, en el caso de una inundación, hay personas que tienen que ser evacuadas, hay que seguir atendiendo en un centro de evacuación. Por eso, y después otras cuestiones más que tienen que ver con la vuelta a la normalidad de esa familia, o de ese también, digamos, establecimiento que puede llegar a sufrir, porque también nosotros, un poco, no es solamente la única aplicación que tiene la gestión integral de riesgo de desastre desde el punto de vista técnico, o netamente de la idea que uno se puede hacer, que esto es lo que hace un director, un coordinador de protección civil, sino también tiene aplicación en lo privado, y tiene una aplicación también en lo que se denomina el tercer sector, o lo que es el voluntariado. Entonces es muy amplio. No, porque esa salida laboral se la vamos a preguntar. ¿Vos sos docente? Yo soy de la carrera, aparte de ser director de la carrera, claro, del área y la carrera. Sí, quedé, o sea, para seguir manteniendo un poco, ya si bien la dirección de carrera te lleva su tiempo, cuestiones administrativas, pero también yo estoy dando 2 materias, que es gestión de riesgo y protección ciudadana 1 y 3, que es para seguir manteniendo un poco el training, seguir en contacto con los alumnos. ¿Y cómo es una materia? Porque hoy a la mañana hicimos otra de las charlas y bueno, nada, hablamos de física, química, etc. Todo lo contrario. Va por ese lado, o sea, tengo cómo son las materias. Claro, o sea, lo que nosotros, o sea, se apunta con esta carrera es que tenga, si bien vamos a hablar después de la salida laboral, pero que tenga un perfil no basado en las ciencias exactas, física, química, matemáticas, sino desde el punto de vista de digamos, un perfil desde las ciencias sociales. Porque lo que se hace es gestionar. Digamos, tiene que, por eso insisto en brindar y conocer herramientas de gestión, matrices, tiene que impulsar todas estas acciones, tiene que formar, conformar y también mantener equipos de trabajo. Entonces, claro. O sea, es fundamental. O sea, quien se recibe esta carrera debería ser puede ser un líder. Exactamente. En caso de prevención o de caso de que haya un accidente. De todo el proceso en general, y además, por eso, el gran desafío es que es multidisciplinario. En realidad es, a ver si me sale, intertrans multidisciplinario. Intertrans multidisciplinario. Porque intervienen, o sea, uno por ahí, o quien no sabe, piensa en una emergencia, un desastre, y piensa en lo típico, el incendio, la inundación. Hace poco, y todavía estamos, la cuestión de la pandemia. Claro. La pandemia, y nosotros acá tuvimos que aplicar gestión integral de riesgo de desastre en el IUFA, porque cuando se implementó la cuarentena, nosotros tuvimos que, y además tuvimos que seguir trabajando. Claro. Bueno, eso es parte de lo que hacemos nosotros. ¿Cómo hacemos para que, si es necesario, qué medidas digamos, de prevención, mitigación, de lo que sea, o sanitaria? Uno tampoco lo sabe todo, entonces ahí me viene, yo digo, uno como gestionador de riesgo,
de acuerdo al riesgo, va a identificar quiénes son los actores que intervienen en esto y quiénes son los técnicos y a quién le voy a preguntar, ¿no? Entonces, ahí yo no voy a enseñar, vamos a decirlo así como ejemplo, cómo tirarse de una soga para hacer un rescate. No, eso lo va a hacer el técnico del bombero, pero yo tengo que saber cómo dónde encontrar de ese riesgo técnico y decirle o específicamente qué necesito para haga. hacer un salvamento en altura. O sea, yo tengo que tener los conocimientos básicos. Ajá. Yo no puedo, valga el ejemplo, patear el centro y ir al cabezazo, ¿no? O sea, esto lo digo porque ocurre en el ámbito que se lo relacionan con el bombero y muchas veces, lo digo de buena voluntad, después, bueno, vamos a estar, yo estuve trabajando en defensa civil, tanto de Ciudad Buenos Aires como de Buenos Aires, y normalmente uno encuentra que el director de protección civil de un municipio es el bombero, y es más, es el jefe que está en actividad de bomberos voluntarios. Y no, son dos cosas distintas, o sea, sí puedo llegar a saber, me sirve tener el conocimiento de la respuesta, Claro. pero yo no voy a estar específicamente sabiendo cómo armar un mosquetón, sí tengo que saber que tiene un sistema y demás. Yo después voy a ir al técnico, ahí es donde tengo que formar los equipos de trabajo. Sí, estaba pensando en grandes desastres que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el IUPA, ¿no? En el proceso de José María Moreno, y cómo actuaron. No sé, pienso el 11, y ahí, La Embajada de Israel. Embajada, sí, bueno, a mí me claro. tocó, aparte no le dije, cuando ya estuve en actividad me tocó trabajar justamente, era bombero tanto en la AMIA, en la Embajada, y me tocó también trabajar en Cromañón. Entonces, fueron 3 puntos de inflexión desde el punto de vista de la gestión de riesgo. Y esto pasa, no es que pase acá en nuestro país, pasa en todo el mundo. Yo hablaba de la aplicación que tiene, por ejemplo, la gestión de riesgo en el ámbito privado, lo que se llama la continuidad de los negocios. ¿De dónde surge? Después de los atentados al 11 de septiembre. Sí, el 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, porque gran parte de la infraestructura, los data centers de empresas internacionales estaban en esa. Ahí. Y bueno, entonces, a partir de ahí dijeron, hay que hacer algo con esto. Bueno, también pasa desde el punto de vista de las emergencias y los desastres, que hay casos, la primera vez que pasó lo de la embajada, uno lo puede ver en la fotografía, en los videos, donde estaban las montañas de escombros, la gente arriba, había víctimas abajo, o sea, había un poco de coordinación. Después con el atentado de la AMIA se mejoró, sí. no había. Y después después de Cromañón también. Cromañón justamente hubo todo un cambio de paradigma en cuanto a la parte que hablamos antes, de gestión, o sea, identificación, reducción de riesgo, y también en la operatividad. Y uno ve el accidente que ocurrió en 11, y se ve, o sea, quien está en esto tiene el ojo clínico, donde uno se da cuenta que ahí hubo todo un trabajo previo, porque se ven las fotos de fuera de la estación donde están las autobombas establecidas. Sabían por dónde tenían que entrar. Había una noria, se respetaba la noria de circulación de las ambulancias, entonces... claro, está prevenido, nunca se sabe, pero si va a haber un gran choque... El riesgo cero no existe. O sea, por más que tomemos todas las medidas, sabemos que no vamos a tomarlas todas. Y por más que consideremos, y siempre aparecen nuevos riesgos también. Entonces, claro, tenemos que tratar de, si no podemos eliminarlo, que es muy difícil eliminar un riesgo, es trabajar en la mitigación, o sea, en reducir los riesgos. No sé por cuál empezar. No sé si de qué voy a trabajar cuando me recibo o no. ¿Cómo, si me interesa la carrera, tengo que ser bombero? No. No, bombero para voluntario, nada. Sí. Pero no, cualquier persona, además que en el IUPA, no necesariamente que es pertenecer a la fuerza policial, sino que el IUPA está abierto a la comunidad. Exacto. Eso es importante que lo sepan. Pero bueno, quiero notarme. Tengo que hacer una división. Nosotros tenemos la oferta académica, tenemos la carrera, la licenciatura en gestión de riesgos de desastres, que es una carrera presencial de una duración de 4 años, está abierta a toda la comunidad. O sea, eso, de hecho, tenemos alumnos que terminaron el secundario el año pasado. Entonces, de repente, o sea, no hace falta ningún tipo de formación. Aquel que sea, tal vez, esté en el ámbito de ser bombero voluntario, en alguna ONG, bueno, siempre va a servir. O sea, es bueno tener... Y después el ciclo de licenciatura en gestión de siniestros, que se llama, es así, esa está limitada, porque es un ciclo complementario para quienes se reciben de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, que se reciben con un título de técnico superior en seguridad. Entonces, por eso es un ciclo complementario de 2 años, pero también está abierta a fuerzas de seguridad provinciales, federales, fuerzas armadas también. El ciclo. Servicios penitenciarios también,
que tengan un título de técnico superior en seguridad o similar. Eso, digamos, aquel que lo tiene, tiene que tener una... Bueno, algunos pedían una duración de 3 años o 2 años ahora, o más de 1.300, 1.400 horas, como, o sea, eso después, si ellos, o sea, quienes quieran hacerlo y tengan, se les va a exigir justamente que presente la documentación, y en el caso que haya alguna duda o algo, se hace un estudio a ver si pero para la licenciatura... La licenciatura cualquiera. Cualquiera puede hacer, quien esté interesado en este tipo de temas lo puede hacer. Exacto. Termino secundario, estoy haciéndolo, pero termino 4 años presenciales acá en el INPA, te tengo como profe. No, en la presencial no estoy. Pero bueno, se salvaron, ¿no? Me recibo. ¿Y la salida laboral? Bueno, ahora sí, un poquito yendo... Por eso es algo que nos suelen preguntar. Bueno, sí. ¿qué salida laboral tiene cada una de las carreras que ustedes dictan en el INPA? Como decía antes, es una disciplina nueva. O sea, estamos muy adelantados a nivel, digamos, de exigencia, un poco tal vez en nuestro país, en otros países tal vez está mucho más desarrollado también, pero rápidamente, como dije, hay 3 ámbitos, ¿sí? Uno es a nivel de un organismo del Estado, por ejemplo, ¿no? Una fuerza de seguridad, o ser un director de protección civil. No es solamente eso, tal vez es lo tradicional. Pero está ocurriendo, y justamente con toda esta evolución que hay, pensemos en la pandemia, hace 4 o 5 años atrás tal vez se consideraban otras cuestiones, otros riesgos, donde hay organismos que por su función, por su, digamos, característica, necesitan tener un área de gestión de riesgos. Nombro así al azar, no sé, parque nacional, un parque provincial, un parque municipal. Sí. O sea, nosotros cuando aplicamos, quien hace, por ejemplo, gestión de riesgo a nivel municipal, toma el municipio como la comunidad. Un parque, por ejemplo, un parque nacional, llevémoslo también a un extremo, que hemos tenido contactos y interés a nivel de la Dirección Nacional de la Antártica, o sea, las bases antárticas. Una base en la Antártida, tiene que tener también, es una comunidad, tiene que también tener un estudio de gestión de riesgos, en este caso de desastre. Entonces, fíjense cómo puedo aplicar un proceso de identificar qué riesgos hay, cómo puedo hacer para eliminarlos o reducirlos, prepararme los planes de contingencia justamente para cuando ocurren y cómo me recupero. Lo digo a nivel de una base antártica, un parque nacional, no sé, cualquier otro tipo, también otros organismos que necesitan estar teniendo un servicio funcionando, en el cual, bueno, también es necesario tener lo que se llama la parte privada, que es lo que también es el otro gran campo de actuación, que es las empresas también. O sea, nosotros, una localidad que sufre un evento, trata de volver a la normalidad lo antes posible. Una empresa que genera, digamos, tiene que volver otra vez, o tiene que volver a producir cuanto antes, porque es... Y además, también hacen sus estudios de riesgo, porque también las empresas se inundan, están en lugares, digamos, expuestas a riesgos. Y también en el ámbito de, como les decía, también el tercer sector o la sociedad civil, o sea, todas aquellas ONGs. Tengamos en cuenta que el 90% de los bomberos de la Argentina son bomberos voluntarios, y un cuartel de bomberos no es menos que claro. Entonces, también... porque todos conformamos un sistema, pues se habla de sistema de emergencia. ¿Por qué se habla de sistema de emergencia? Un sistema que es un conjunto de elementos que cada uno cumple una función determinada, pero todos tienen un fin común. Llevémoslo o evitarlo, o mitigarlo, o... Cada uno en lo suyo, claro, exactamente, pero cada uno en lo suyo. Vamos a llevarlo al orgánico. El sistema digestivo tiene, no sé, el estómago, el esófago, los riñones, cada uno cumple una función determinada, pero el conjunto, ¿qué es? Mantener nutrido al cuerpo. Bueno, el sistema de emergencia, tenemos bombero, policía, salud, desarrollo social, no sé, la parte de condición emocional y psicológica. O sea, depende del riesgo en la que estemos, va a haber alguno. Entonces, por eso también, si bien lo dividimos en público, privado y tercer sector, pero todos conforman ese sistema. Entonces, todos tenemos que estar articulados. Entonces, a partir de ahí, después, como toda carrera que uno estudia, cuando se recibe, va a decir, a mí me gusta más esto, se va a tener que especializar en algo. Entonces ahí es donde va a poder especializarse en algo. Además, pues después podés... Sí, la carrera no es toda completamente igual, tenés posibilidades de... No, digo, una vez que vos te recibís como licenciado en gestión de riesgo de desastre, yo por ahí puedo decir, no, a mí lo que me gusta es ser director de defensa civil, protección civil, o como se llame.
bueno, desde el ámbito público vas a tener ahí una formación más en lo que es, por ahí te vas a especializar, si bien la carrera tiene, no sé, la materia política pública, pero bueno, uno va hacia ese lado. Por ahí puedo decidir, no, me gusta la parte privada y quiero, por ahí pienso en certificar una norma ISO, una norma, ¿para qué? Para trabajar a nivel de una empresa privada, también. Puedo llegar a, me gusta la ayuda humanitaria internacional, o sea, hay muchos organismos internacionales basados en Naciones Unidas que hay mucha exigencia de personas con perfil en la gestión de riesgo para hacer después ayuda humanitaria en cualquier evento que ocurra. O sea, uno después se va a decir, nosotros le damos todo del abanico. Después uno seguramente va a elegir, ¿no? Muy bien, sí, me gusta. La carrera es relativamente nueva, vos no la estudiaste. No, en realidad yo no la estudié. Casi que la fundaste, digamos. Sí, en realidad anteriormente estaba la licenciatura en gestión de siniestros, que se llamaba, pero era un poco esta cuestión de que era una mezcla de higiene y seguridad laboral, gestión ambiental, alguna cosita. Entonces, en función a qué es lo que se va a exigir, o sea, y esto cada vez más, o sea, cada vez ocurren eventos adversos, cuando digo eventos adversos, terremotos, inundaciones, sequía, crisis humanitaria también es algo que tenemos que manejar nosotros, o sea, grandes migraciones, claro. O sea, no nos quedemos en el terremoto, la inundación y el tsunami, o sea, es muy amplio, sí. Y que cada vez ocurren con más frecuencia y severidad. Entonces, el tema del calentamiento global, o sea, entonces claro. Se hace necesario que haya especialistas en esto, o sea, estamos en una época de la especialización. Entonces, bueno, hoy en día, antes era un poco, se trabajaba desde lo artesanal, ¿no? Por ahí desde la experiencia, y yo fui bombero, entonces bueno, hoy ya eso no alcanza. Si se tiene esa formación sumado a lo que nosotros le podemos aportar desde lo académico, va a ser una diferencia seguramente. Bien, bien. Tengo dos más, tengo un par más. Sé que tenés relaciones internacionales porque esta carrera es bastante novedosa, ¿no? Y has viajado, cada tanto te entrevistan, así como te entrevistan a los medios acá. Sí, también un par de docentes de la carrera, digamos, por suerte, bueno, toman al IUFA como referente en esta porque yo también doy clases en otras universidades, el 3 de febrero, y también siempre están ahí solicitando algunas cuestiones. Entonces, bueno, de repente, representando al IUFA y bueno, con un poco estas habilidades que uno genera sin querer, que de poder estar frente a una cámara, que también nunca pensó que iba a estar. Estamos en los medios, de hecho nos han llamado también en medios internacionales, articulamos mucho a nivel de alumnos que nos invitan a dar algún tipo de, gracias ahora que se ha generalizado el uso de las herramientas como el Zoom, de hecho tuvimos actividades hechas con Chile, con Colombia, que han participado alumnos, porque de repente es lindo ver eso, que nosotros estamos, digamos, dando una charla sobre esto y ver el chat que alumnos que no se conocen, que son de distintas universidades, uno hace una pregunta y otro se la responde, o sea, se van formando estas alianzas que son importantes. Y desde el punto de vista de los medios masivos, o sea, hay también avidez en que cuando ocurren eventos, lamentablemente, se los desarrolle o se los exponga desde una visión más de desarrollo y no simplemente lo anecdótico de la actividad de respuesta, sino esta visión general de cómo se debe, un poco lo que contabas vos, qué se hace, ¿no? Porque muchas veces se cree que un evento es fortuito. A veces sí, a veces no. O que pasó y tenemos que reaccionar. No, muchas veces podemos tomar estas medidas para al menos identificarlo en su momento, si lo trabajamos antes. O sea, hay que tener en cuenta que en el momento de la respuesta que ocurre un evento, si nosotros generamos y trabajamos en gestión de riesgo, hay un 70% de trabajo previo. No es lo mismo que sepa a qué riesgo está expuesta una comunidad. Sí. Es como cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, no es que me duele la cabeza, me siento pesado, entonces se le da una... No, pero va a hacer análisis de sangre. Después viene la parte mala que no podemos dejar de comer lo que nos gusta. Porque también ya lo sabes adelantado. Si vengo comiendo mal, me hago gimnasia, es realmente probable que, claro. Sí, con los riesgos pasa lo mismo. O sea, tenemos que empezar a trabajarlo, tenemos que hacer un tratamiento para cada riesgo, por eso la interdisciplinaridad, que para cada riesgo tenemos que llamarlo. No es lo mismo enfrentar un riesgo de incendio forestal
a una pandemia o a una crisis humanitaria donde, como está ocurriendo en el norte de Chile, o en tantos lugares donde hay una aluvión de personas que, bueno, ¿cómo lo tenemos esas personas? No puedo yo esperar a decir, tengo 50.000 personas, eso yo lo tengo que prever, ¿no? Entonces, y esto es importante, o sea, la gestión integral de riesgo de desastre no solamente tiene por objeto reducir el sufrimiento de las personas, salvar vidas, proteger el ambiente, sino que es una oportunidad para el desarrollo de las comunidades. El desarrollo, ¿por qué? Porque si yo de repente, cuando yo hablo de la parte privada, evito o reduzco que, digamos, no sé, una fábrica, algo que produce, sufre un daño, estoy haciendo un aporte a esa comunidad porque una vez que pasa el evento, tiene que volver a trabajar. Imagínate si yo no tomo en cuenta nada y dentro de ese lugar donde se produjo, no sé, una inundación, también se inunda, no solamente a nivel de producción de una fábrica, sino también las escuelas. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que, hacemos un aporte al desarrollo a través de la planificación territorial, ¿sí? El día de mañana, cuando se quiere hacer un barrio en un lugar, también nosotros tendríamos que tener, desde el punto de vista de la gestión de riesgo de desastre, dar nuestra opinión. Claro, porque no, esa zona es inundable, no se puede. Entonces, mirá cómo estamos ahorrando a futuro. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Las materias que se cursan son todas cuatrimestrales o hay anuales también. La mayoría son cuatrimestrales, hay anuales, o sea, en el ciclo no, son cuatrimestrales y hay algunas bimestrales, pero en la carrera presencial tenemos materias anuales y tenemos materias cuatrimestrales. ¿Se puede cursar horarios? ¿Mañana, tarde, noche? No, en realidad nosotros tenemos sería por noche a partir de las 18 horas, con esta modalidad también de hacer tutorías de acuerdo a la cantidad de alumnos que hay, o sea, realmente no es que son todas las semanas, sino que bueno, estamos trabajando también a nivel con aulas virtuales, entonces, pero la gran mayoría es presencial. Es presencial, exactamente. Es presencial a partir de las 18 horas. Bien. De lunes a viernes. Si querés motivar, yo creo que motivaste bastante. ¿Querés decir algo más para motivar a alguien que esté dudando ahí? No, que los esperamos, por supuesto. O sea, nos pasa con alumnos que vienen viendo cómo era y de repente descubren. Hemos tenido, la verdad que es una satisfacción de alumnos que vinieron, algunos son becados por algunas instituciones y vienen sin saber de qué se trata, descubren lo que es esto de la gestión de riesgo de desastres. Después cuando terminan con su trabajo final o el trabajo final integrador o tesis, se llevan un producto al lugar donde ellos son, muchos son del interior o acá. O sea, tenemos el caso digamos, de que se ha hecho un trabajo desde el punto de vista de riesgos en una actividad muy particular, que es la transhumancia en el norte de Neuquén. Eso generó la tesis, esa tesis después desembocó en una investigación que también, a través de la Secretaría de Investigación y Desarrollo de acá del Instituto Universitario, tenemos varias investigaciones en desarrollo también, y después terminó con una política pública. El año pasado, me acuerdo que uno de los alumnos me dice que me mandó un flyer donde se estableció un plan, sí, como está, por ejemplo, el operativo Transhumancia, se hizo, como está el operativo Sol acá. Claro. Bueno, que se hizo, o sea, eso que él había hecho desde la tesis terminó siendo una política pública. Entonces, y es inmenso, digamos, dentro de estos tres ámbitos, público, privado y la ayuda humanitaria internacional, el tercer sector, hay mucho para desarrollar. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, me motivó a mí también. Bueno, creo que si estaban interesadas en todo lo que es la gestión de riesgos, claramente es su carrera, así que si se quedaron con ganas de saber un poquito más, nos siguen en cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, Twitter, nuestra página web, iupfa.edu.ar. Recuerden que estamos abiertos a la comunidad, no es solamente para la fuerza, ¿sí? Y bueno, nos van siguiendo y nos pueden ir a hacer todas las preguntas administrativas con respecto a cómo me anoto, fechas, etc. Así que mil gracias por habernos acompañado en otra de los conversatorios de carreras.